nueva realidad provocada por la llegada de la pandemia de la COVID-19 a más de 170 países en todo el globo. Pero además de esta realidad y paralelo a ella existe otra, que es la de cientos de migrantes nicaragüenses que se encuentran en países como Costa Rica, Estados Unidos, Panamá y España. Hablaremos el día de hoy acerca de cuál es la nueva realidad de esos nicaragüenses y qué cosas deberían hacer los gobiernos de los países en los que se encuentran esos migrantes para brindar una mejor condición a estos ciudadanos. El día de hoy nos acompañan a través de Skype la señora Carla Rivas, quien es coordinadora de la Red Jesuita con Migrantes de Centroamérica, y también la señora Lea Montes del Servicio Jesuita de Migrantes. ¿Qué tal, señora Lea? ¿Qué tal, señora Carla? Gracias por permitirnos el día de hoy conversar con ustedes. Hola, Elizabeth. Saludos, Lea. Mucho gusto, Carlita y Elizabeth. Aquí estamos a su disposición. Podemos comenzar esta conversación hablando un poquito acerca de cuál consideran ustedes que es el actual estado de los migrantes en los diferentes países, ya sea de Centroamérica y también de otras partes del mundo. ¿Nos podemos iniciar esta conversación con usted, señora Carla? Bueno, Nicaragua era ya una preocupación en la Red Jesuita con Migrantes justo por la crisis política de abril 2018 y en el que estábamos viendo ya perfiles de población que estaba buscando protección internacional, además de la migración económica que ustedes ya conocen. Ahora mismo quizás Lea puede contarnos así brevemente cuál es la situación de la migración en esta nueva crisis que ya entra en un contexto mundial, pero que ya venía en un proceso de grave situación. Lea. Muchísimas gracias, Carlita. Carlita es la coordinadora de la Red Jesuita con Migrantes a nivel de Centroamérica y el Servicio Jesuita Migrante es parte de esa red. Yo tendría que decir varias cosas alrededor de esto. En tiempos normales, los migrantes nicaragüenses que fundamentalmente están en Costa Rica tienen una venida veranera, diríamos, en tiempos normales, pues vienen a visitar su familia para la Semana Santa, vienen a convivir una semana con la familia más cercana que están aquí después de la frontera de Costa Rica. Este año fue totalmente distinto. ¿Por qué fue totalmente distinto? Porque desde marzo, ya desde el 5 de marzo más o menos, se empieza a dar una situación bastante complicada en Costa Rica sobre los casos de coronavirus 19 que empiezan a salir. Y Costa Rica empieza a tomar un sinnúmero de medidas para la protección de sus ciudadanos y para la protección también de las personas migrantes que se encuentran en Costa Rica. ¿Qué sucede en esta situación? Miles de nicaragüenses que están, más de 300,000 según el censo que existe, ¿verdad? Escrito, que trabajan en Costa Rica, dependen del trabajo laboral como migrantes en Costa Rica. Y Nicaragua, por supuesto, al ser un país de origen, depende de las remesas que fundamentalmente Costa Rica, los migrantes de Costa Rica envían a Nicaragua mensualmente. En el Servicio Jesuita Migrante de Nicaragua nosotros observamos que las remesas andan entre $50 mensuales hasta llegar a $300 las remesas que vienen de Costa Rica. A diferencia de las remesas que vienen de Estados Unidos, de los migrantes que se encuentran trabajando en Estados Unidos, que promedian los $500 mensuales. Estas dos situaciones que estoy poniendo en contexto aquí afecta directamente a una cantidad grande de familias nicaragüenses que vive de las remesas aquí en Nicaragua. Por ejemplo, hoy por la mañana salí en los distintos medios de comunicación que las personas que viven fundamentalmente en las zonas más vulnerables de Nicaragua, que vienen de las remesas que envían de Costa Rica, Panamá y otros lugares de Centroamérica, ya están siendo afectadas. ¿Por qué? Porque desde el 15 de marzo ya los migrantes que estaban trabajando no están trabajando. Por lo tanto, esas remesas que es para subsistir, para alimentarse, para la educación, para la salud de la familia de los migrantes que depende de las remesas de Costa Rica y otros países, no llegó. Por lo tanto, encuentra en una situación difícil. Nosotros como Servicio Jesuita Migrante, ¿qué es lo que estamos observando a partir de marzo de este año? Si la familia de los migrantes más pobres, más vulnerables, de $30, $50, que dependen de las remesas que envían de los distintos países, no le está viniendo, la gente ya está pasando hambre, en el caso de los migrantes nicaragüenses que dependen de la familia. Y están pasando hambre porque ya no pueden comprar las mismas capacidades para mantener la familia.
Y ese es un problema serio que no depende nada más de las organizaciones que trabajan con los migrantes. Este tiene que ser un problema de política pública de los gobiernos que están siendo afectados sus conciudadanos. Y esto nos preocupa grandemente porque apenas vamos a tener un mes de que comenzó el efecto directamente de la pandemia de COVID-19 en los países más cercanos con Nicaragua. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Si los migrantes que están en Costa Rica, si los migrantes que están en Estados Unidos, los migrantes que están en Panamá, se ven afectados, no pueden trabajar, no van a poder mandar remesas para que sus familias, en el caso de Nicaragua, puedan sobrevivir y puedan comprar su alimentación, cubrir la educación, cubrir la salud para eso. Entonces, esa es una situación que a nuestro juicio como Servicio Jesuita a Migrantes de Nicaragua tenemos que darle seguimiento, tenemos que ver qué proponer también a las organizaciones que trabajan a favor de la población migrante y exigir al gobierno que también proteja, ¿verdad?, a los conciudadanos. ¿Qué nos preocupa seriamente? ¿Qué nos preocupa seriamente? Que hay personas migrantes y familiares de migrantes que están varados detrás de la frontera de Nicaragua. Vamos a hablar un poco más acerca de ese tema más adelante, pero algo muy importante que usted menciona es el tema de las remesas. Sin embargo, además del tema de las remesas, me gustaría preguntarles a ambas, ¿cuál es el actual estado o cuál podríamos decir que es el actual estado sanitario de estos migrantes? Porque algunos que se encuentran en situación irregular pueden o no acceder al tema de la salud o a las instituciones salubres en países como Costa Rica, por ejemplo, que ya presentan un número significativo de pacientes positivos con la COVID-19. Mira, en general la preocupación en el tema de la salud la estamos viendo en Estados Unidos y en México, donde ya los migrantes que estaban detenidos en las cárceles migratorias, centros de detención, como se también les llama el gobierno, ya hay casos reportados de personas que están infectadas del COVID. Y luego hay casos también que ya han venido esos migrantes deportados, por ejemplo, a Guatemala, 4 migrantes que venían en un vuelo de México ya venían infectados. Y eso también pone en riesgo al resto de la población que venía deportada y también a las personas que les reciben en los países. Entonces sí, es una situación muy grave en el tema sanitario, por las condiciones de hacinamiento en las que se encuentran, pero quizás es más preocupante en las condiciones a las que vuelven a los países, ya no solo las condiciones económicas, sino también las condiciones de sistemas sanitarios que ya estaban comprometidos, muchos de ellos en procesos de privatización, muchos de ellos simplemente no tenían un presupuesto para las enfermedades como el dengue, como la malaria, que eran ya enfermedades que estábamos resintiendo antes de la crisis. Estos migrantes cuando vuelven con la enfermedad, no hay de momento, en el caso de Honduras, por ejemplo, no hay unos protocolos asegurados para que ellos puedan acceder a este derecho que es un derecho básico humano, el derecho a la salud. Acerca de nicaragüenses varados en fronteras como Costa Rica. Estamos viendo un fenómeno de la necesidad de los nicaragüenses de retornar de los países en los que se encontraban laborando a Nicaragua nuevamente. Hablaremos de este tema al volver de la pausa comercial. Usted que está en casa no se vaya, ya regresamos. Se está viendo un fenómeno muy interesante con los migrantes nicaragüenses en diferentes territorios centroamericanos. Y es que aquellos que decidieron abandonar el país ahora producto de la COVID-19 urgen retornar a territorio nicaragüense, obviamente porque quieren, supongo, estar con su familia y también huyendo de esta pandemia que ha dejado más muertes alrededor del mundo. Ya contabiliza más de 2 millones de pacientes positivos en más de 150 o 70 países del mundo. Para abordar un poco más acerca de este tema, estamos conversando con Carla Rivas, coordinadora de la Red Jesuita con Migrantes de Centroamérica, y Lea Montes del Servicio Jesuita de Migrantes. Nuevamente, muchas gracias, señora Carla y señora Lea, por conversar con nosotros en este momento. Algo muy importante, yo decía antes de la pausa comercial que estamos viendo, es la necesidad de estos nicaragüenses de retornar a Nicaragua, pero muchos de ellos se encuentran varados en las fronteras entre Nicaragua y Costa Rica, por ejemplo. ¿Qué deberían hacer los gobiernos del país de origen y los gobiernos del país en el que se encontraban estos nicaragüenses para lograr atender esta emergencia también que es de carácter humanitario en estos momentos?
En el caso de Nicaragua, la información que nosotros tenemos es que el gobierno de Nicaragua, sin haber decretado, ¿verdad?, ninguna cuarentena a nivel oficial, no ha dejado entrar a muchos nicaragüenses que vienen de los distintos países, como Costa Rica, otras de las Islas Caimanas, por ejemplo, de Panamá. No lo ha dejado entrar el país. Entonces a nosotros como Servicio Jesuita Migrante nos preocupa grandemente porque no hay información primeramente del gobierno de cuáles son las reglas, y yo diría, si son nicaragüenses, lo primero que el gobierno nicaragüense debe de hacer es ver la protección de sus conciudadanos, tomar obviamente las medidas necesarias sanitarias para que ellos puedan entrar al país, tomar la cuarentena y acogerlos. Al fin y al cabo son nicaragüenses que están viniendo a sus países buscando su familia, buscando su seguridad ante esta gran pandemia que existe en todo el mundo. En este sentido, yo también pensaría que hay muchos también nicaragüenses que están en España, en los cuales han tenido coordinación y nos están llamando a través de nuestros canales de Facebook, de nuestros canales de comunicación que tenemos virtuales, para pedir orientación y pedir ayuda. Como Servicio Jesuita Migrante, nosotros nos hemos coordinado con el Servicio Jesuita de Refugiados de España para poderle brindar algún tipo de atención y protección a muchos nicaragüenses que están en España que han quedado desprotegidos. Han quedado sin trabajo, pero además han quedado desprotegidos que no tienen ni para comer. Entonces, esta red del Servicio Jesuita ayuda mucho también para poder ayudar a muchos migrantes que se encuentran en otros países, por lo menos para que tengan un mínimo de seguridad, de seguridad alimentaria y de protección alguna. En el caso de los migrantes que están varados en Costa Rica, existe un gran problema. O sea, las autoridades de gobierno de Nicaragua, a través de la frontera, no están dejando pasar a esta gente. Nosotros entendemos que esta pandemia hay que tomar las medidas necesarias para que el país no se infecte, pero también son nicaragüenses en los cuales nosotros tenemos que protegerlos, primero como ciudadanos y después como gobierno que se debe constitucionalmente a defender y a proteger a los nicaragüenses que están allá. En este caso yo pensaría y haría un llamado al gobierno que tome las medidas necesarias para que los nicaragüenses que están en el exterior y que necesitan venirse a reunir con su familia, se tomen las medidas sanitarias y la cuarentena debida, pero que lo tiene que dejar entrar. O sea, no ha decretado una cuarentena oficial, pero no está dejando entrar a los nicaragüenses. Eso nos preocupa grandemente porque no hay una regla clara alrededor de qué podemos hacer. Y eso yo lo miro que es una cuestión que afecta a los derechos humanos de todos los nicaragüenses que están fuera, en el exterior y que necesitan regresar a sus países. Por lo tanto, nosotros tenemos que poder incidir, ¿verdad?, para que las distintas organizaciones puedan tomar las medidas necesarias para que estos regresen, ¿verdad?, a su país y que se puedan reunir con sus familias. Señora Carla, ¿qué medidas serían propicias tomarse con estos nicaragüenses que están varados en las fronteras entre Nicaragua y Costa Rica y entre otras fronteras también? Porque hay ciudadanos nicaragüenses que han urgido al gobierno retornar a este país y se encuentran en Panamá, por ejemplo. Quizás las medidas que otros gobiernos ya están tomando, repatriar a sus conciudadanos, en primer lugar porque es un derecho. Todos los connacionales de su país tienen derecho a regresar en su país en cualquier momento. Y en el marco de la crisis hay gobiernos como incluso el hondureño, que está haciendo una gestión bastante cuestionable de la crisis, está intentando hacer esfuerzos para que hondureños que puedan pagar sus pasajes aéreos, abrir una ruta humanitaria para que vuelvan al país. Pero lo hemos visto también en Guatemala, lo hemos visto en Costa Rica, hemos visto también en El Salvador, que luego que llegan los connacionales a El Salvador son puestos en cuarentena. Esa sería una medida adecuada, que el Estado se haga responsable de que vuelvan sus connacionales a su país para, en el marco de la crisis, asegurar ese derecho de salud que hablábamos más temprano. Esa es la solución más fácil, pero excepto Nicaragua, todos los países más o menos están haciendo estos puentes sanitarios para que sus connacionales vuelvan a sus países, y dentro de sus países sería la recomendación de tomar todas las medidas que aseguren el derecho a la salud de los migrantes o de las personas que están en tránsito, para que una vez que han pasado la cuarentena puedan llegar a sus casas. Ahora, ¿qué opciones tienen estos nicaragüenses
que además de encontrarse con esas ansias de retornar al país, también están económicamente vulnerables, producto de, obviamente, como ya sabemos, la pérdida de empleos que ha habido en diferentes países de la región, señora Lea? En este caso, nosotros como Servicio Jesuita estamos coordinándonos con distintas organizaciones de derechos humanos que trabajan a favor de los migrantes para ver cómo realmente se puede atender esta situación. Nos preocupa, por ejemplo, los migrantes nicaragüenses que se encuentran en Estados Unidos, que no tienen ninguna protección, ¿verdad?, de parte del Estado. O sea, ahí te queda, o trabajas o te da la enfermedad del coronavirus. Y entonces la gente, ¿qué está optando? Buscar un trabajo, porque al final y al cabo va a tener que comer y va a tenerse que enfermar si no le da el coronavirus. Entonces, ahí lo que estamos coordinando es con distintas organizaciones aliadas al Servicio Jesuita y de derechos humanos que puedan realmente facilitar y proteger a estas personas migrantes. Pero creo que es importante decir que es necesario hacer incidencias en los gobiernos de los distintos países que al final y al cabo, aunque no sean ciudadanos norteamericanos, ciudadanos en cualquier país, son personas y que necesitan la protección de los gobiernos, y que necesitan comer, y que necesitan salud, y que necesitan ser protegidos también. Entonces yo creo que en este caso, lo que son las convenciones de derechos humanos a nivel internacional tienen urgentemente que activarse a nivel de los distintos países para proteger sobre todo a los más débiles y proteger a los que están más desprotegidos. Y en este caso son los migrantes que no tienen ningún proceso regulatorio a través de los años en los países de llegada de ellos, en los países de destino donde están ahorita, que van a ser los más vulnerados. Nos preocupa seriamente que cuando la situación el COVID-19 pase, ¿qué va a pasar con nuestros migrantes que están en los otros países? ¿Quiénes van a ser primero priorizados? Pues los ciudadanos de cada uno de los países. ¿Y los nuestros dónde quedan? Estos que trabajan irregularmente en la economía informal, ¿dónde quedan? ¿Cómo realmente va a hacer para que estas personas puedan tener asistencia de salud, puedan tener ayuda humanitaria, puedan tener el lugar donde vivir? Eso nos preocupa grandemente y hacemos un llamado realmente a todas las organizaciones que trabajan a favor de estas personas migrantes y sobre todo los de derechos humanos, para que también se fijen en las personas más vulnerables. Y las más vulnerables son los inmigrantes que están en los países de destino, que no tienen proceso regulatorio establecido. Excelente. Vamos con esta respuesta a hacer una pausa comercial. Al volver, me gustaría que brindemos recomendaciones para los gobiernos de los países centroamericanos y también de países como España, y por supuesto para los migrantes, sobre qué pueden hacer, qué cosas o qué acciones poner en práctica para lograr, por supuesto, preservar sus vidas y preservar su integridad durante este periodo de pandemia global que se vive en este 2020. Hacemos una nueva pausa comercial, no se vaya, ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros en esta edición especial acerca del COVID-19. Estamos conversando con Lea Montes y con la señora Carla, quienes son miembros del Servicio Jesuita de Migrantes en Centroamérica. Y bueno, en esta recta final, brevemente, me gustaría preguntarles a ambas acerca de qué medidas deben tomar los gobiernos centroamericanos para lograr preservar la integridad de los ciudadanos nicaragüenses que se encuentran en situación ya sea de migración regular o migración irregular en estos países de nuestro istmo. Pues quizás la primera recomendación es la palabra clave que decía Lea, y es que hay que recordar que son personas, pero además son personas que están en mayor vulnerabilidad frente a los ciudadanos que ya tienen su estatus y por lo tanto desde ahí pueden ejercer y demandar que el gobierno les proteja. Si bien es cierto, esto es una crisis a nivel mundial, es una epidemia que no tiene precedentes, los gobiernos tienen que ser muy ágiles en atender, por supuesto, a sus ciudadanos, pero también a los extranjeros, porque tiene la misma responsabilidad cualquier Estado de velar por las personas, independientemente de la condición migratoria. Lo hemos visto en Portugal, que aceptaron las solicitudes de refugio que tenían varias personas para que estas personas pudieran ir a un centro sanitario sin ningún temor de que pudieran ser arrestados porque estaban en un proceso todavía de regularización.
lo hemos visto en España, que han abierto ofertas de empleo para migrantes para que independientemente si se les terminaba ya su permiso legal de trabajo, pudieran ir a trabajar. Creo yo que lo que necesitamos es que hayan opciones más creativas que pongan en el centro a la persona humana, independientemente de la condición que tengan. Por supuesto, hay que recordar que todos los países son autónomos, son independientes y velan porque la condición que ahora mismo el mundo está sufriendo tenga los menores efectos posibles. Y por eso se entiende que hayan el cierre de las fronteras, pero el cierre de fronteras no puede significar a la vez el olvido de la gente que está varada en las fronteras, que está varada en el Darién, pero que está varada también en la frontera de Nicaragua con Costa Rica, pero están varadas también en la frontera de Honduras con Nicaragua, que son extracontinentales. Entonces el llamado es para atender acciones que pongan en el centro a la persona humana. Señora Lea, brevemente sus recomendaciones también. Sí, yo diría 3 recomendaciones fundamentales que no están diferenciadas con las que la compañera Carla dice. Primero, me parece que los gobiernos que tienen a nicaragüenses varados en los distintos países tienen que coordinarse con las organizaciones de derechos de los migrantes, de derechos humanos de los migrantes fundamentalmente, para atender un poco su situación. Al final y al cabo, Carla lo dijo, son personas y como personas tenemos que atenderlas. Segunda cosa, diría yo, es activar para las personas migrantes que están desprotegidas, activar el sistema de salud pública, tanto en Costa Rica, Panamá, en los otros países, Estados Unidos y en los otros países donde se encuentran migrantes varados, ¿verdad? Que son migrantes económicos. Tercera cosa, diría yo, facilitar el acceso al trabajo a estas personas migrantes. Y una última cosa, hay que diferenciar 2 cosas sobre las personas que son más vulnerables. Primero, los migrantes laborales que se encuentran retenidos en Costa Rica, en Panamá, en Estados Unidos y en otros países que son laborales y que han perdido su trabajo y que no pueden reinsertarse para mandar remesas y para sobrevivir en el país de destino. Y segundo lugar, diría yo, con mayor preocupación, es atender a la población migrante refugiada por el problema de la crisis sociopolítica que ha vivido el país. Ahí yo hago un llamado fuerte a ACNUR, a las organizaciones que trabajan a favor de las personas refugiadas, que no los abandonen, que los prioricen, porque están en una situación de vulnerabilidad mayor que no pueden regresar a su país. Sería mi recomendación. Quiero agradecerles a ambas por habernos acompañado en esta nueva edición de este programa especial y bueno, esperando poder conversar con ustedes en otra ocasión. Gracias. Por supuesto, estamos a la orden. Gracias a ustedes. De esta manera yo me despido, no sin antes recordarle que esté pendiente porque en cada edición especial les llevaremos información responsable como solo Voz TV lo sabe hacer. Soy Elizabeth Reyes, les esperamos acá en la próxima edición.